En el programa, senador y senadora, en el programa tenemos, como conoce Cindy y Yuriko, una mirada al problema, al tema que tratamos desde la academia. Y hoy, como nuestro tema es el delito político, ¿qué va a pasar con la liberación del general y de todos los secuestrados y del proceso? Hoy tenemos un especialista en el tema. Los invito para que saludemos al doctor Ricardo Posada Maya, que, como les dije, él es un jurista graduado con honores, doctor en Derecho, penalista excelso, un académico muy reconocido. Doctor Ricardo Posada, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. Doctor Posada, cuando el presidente Santos habla de ampliar los delitos políticos conexos, si queremos la paz, en palabras de él, ¿usted cree que a qué se refiere él? La conexidad es una figura teórica que le permite al Estado aplicarle los beneficios constitucionales de amnistía o indulto de los delitos políticos a otra serie de delitos que sean necesarios de manera objetiva o por la finalidad para la realización de los delitos de rebelión, sedición, asonada o conspiración, entre otros que existen en el ordenamiento jurídico. Un ejemplo de un delito esencialmente conexo es el porte ilegal de armas necesario para el lanzamiento de los rebeldes, o la utilización de uniformes o insignias, o la utilización de medios de comunicación de manera ilícita para sus actividades. La jurisprudencia nacional siempre ha rechazado, por ejemplo, que el secuestro, en este caso, como delito de barbarie que afecta bienes jurídicos personales importantes, sea considerado un delito conexo, por ejemplo, o los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y desde 1997 la Corte, con una jurisprudencia bastante controvertida, ha negado que los delitos en combate, como por ejemplo los homicidios, sean considerados delitos conexos al delito político. Doctor Ricardo, ¿la definición de delito político y conexos podría incluir delitos calificados como de lesa humanidad? A mi juicio, la redefinición del delito político solo se podría hacer por una vía utilitaria que es contraria, en principio, a la jurisprudencia más tradicional de las Cortes en Colombia. Es decir, aceptar que el delito político pueda ser definido por el gobierno nacional según conveniencia o utilidad. En principio, como advertía, las finalidades del delito político no pueden ser regresivas, y eso significa que no pueden considerarse como delitos políticos en principio ni el terrorismo, ni delitos como crímenes de guerra, homicidios en persona protegida, torturas en persona protegida, violaciones en persona protegida, desapariciones en persona protegida, ni crímenes de lesa humanidad como actos de persecución o limpiezas sociales, etc. Pero otros delitos que afecten el patrimonio de la población civil, que no afecten directamente, digamos, los bienes jurídicos más importantes, podrían eventualmente ser considerados como delitos políticos, una previa discusión entre juristas, academia, cortes y el Congreso. Doctor Ricardo, el narcotráfico y el secuestro, entre otros, ¿podría ser incluido en la ampliación de los delitos políticos? Esa es una discusión muy difícil. En principio, el secuestro, a mi juicio, queda descartado, toda vez que no solamente puede ser parte de los crímenes de guerra prohibidos en Colombia por el título 2 del Código Penal, sino también porque puede generar actos de barbarie y actos, digamos, que podrían afectar a la población civil de manera directa, superando las finalidades políticas de esta clase de delitos. Además, podrían ser prácticas ilegítimas en términos del conflicto armado interno. En cuanto al narcotráfico, a mi juicio, la única objeción serían los tratados internacionales que obligan a Colombia a sancionar este tipo de conductas. Pero el narcotráfico es una figura, digamos, que afecta a la salud pública en términos delictivos en Colombia y que en principio es necesaria objetivamente para la financiación de esta clase de grupos. Ha sido descartada, digamos, por otro tipo de legislaciones para obtener beneficios, como la Ley de Justicia y Paz, etc. Pero en este ámbito de la justicia transicional, el narcotráfico podría ser discutido ampliamente y podría ser incluido siempre y cuando haya un consenso nacional en esta materia.